Bueno, Frank, regresamos en esta conversación, en este momento donde se está analizando lo que sucede con Bradley Manning. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, bueno, después de lo que has dicho, según tu punto de vista como relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, ¿qué debería ocurrir o qué debería haber ocurrido con el caso Bradley Manning? Yo creo que pueden haber creo que pueden haber algunas sanciones menores derivadas de algunas faltas menores que él sí cometió. Como digo, la disciplina militar, yo entiendo que los militares la quieran mantener, la línea de mando, el consultar con sus superiores o el haber evadido la responsabilidad de sus superiores. No, por supuesto. Una cosa así que dijera, el soldado Manning, estoy pensando, señor superior, voy a revelar esto. 700,000 documentos. Estoy pensando revelar 700,000 documentos. No, es obvio, es obvio que él no hubiera podido. Pero, digamos, el hecho de haberse saltado la autoridad de los superiores, o haber mantenido un secreto, o haber hecho una acción que no viniera de las instrucciones que recibe, yo estoy seguro que hay algunas faltas militares menores. Entiendo que él mismo reconoció responsabilidad en algunos 16 actos delictivos menores que tienen una sanción menor, que no necesariamente es cárcel. Entonces yo entiendo que hay un correctivo, digamos, por lo que yo decía, por ese nivel de confianza que hay en el contrato que tiene un militar con su institución. Pero lo que no es dable es que se piense de él como un gran delincuente ni como un traidor a la patria, porque no lo es. Por supuesto que en la historia de la humanidad han habido traidores a la patria. Claro que hay gente que entrega por dinero, vende información al enemigo, que pone en riesgo a sus colegas o información militar, pero este no es el caso. Frank, y esto hay que diferenciarlo. El tema desde luego polariza, porque para unos es un traidor y para otros un héroe. Es un defensor de derechos humanos. ¿Te quedarías con la segunda? Yo me quedaría con la idea de que él es un defensor de los derechos humanos, equivocado o no, un defensor de los derechos humanos porque quiso provocar una reflexión sobre políticas equivocadas que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Lo logró. El costo sacudió al mundo. Sacudió al mundo. El costo puede ser muy grave para él, pero lo que sí logró provocó dos reflexiones. Provocó, uno, la reflexión sobre cómo se conduce la guerra y las operaciones de guerra, que era lo inmediato, pero además ha provocado este debate. ¿Qué pasa? Los norteamericanos tienen un término que se llama whistleblowers. ¿Qué pasa con quienes filtran información? Los grandes escándalos de Estados Unidos, desde Watergate hasta los Pentagon Papers, digamos, los documentos del Pentágono, fueron filtraciones. Si los grandes escándalos de corrupción con filtraciones se han resuelto... Bueno, el Vatilix más recientemente, para irnos también al Vaticano. Así es, al Vaticano. Y esto no es nuevo en el mundo, no es nuevo en el mundo. Entonces, no es malo que hayan filtraciones que denuncien corrupción, que denuncien abusos o que denuncien violaciones de los derechos humanos. Al contrario. Entonces yo creo que él ha traído a colación este debate que me parece que es un debate positivo en el que hay que tomar posición. Bueno, le presentamos a continuación esta información de Juan Carlos López, nuestro compañero en los Estados Unidos, siguiendo de cerca el caso Bradley Manning y lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Buenas noches, Carmen. El proceso ya comenzó. El proceso para definir la condena del soldado Bradley Manning, de 25 años, quien fue encontrado culpable de filtrar por lo menos 750,000 páginas de documentos clasificados del gobierno mientras era analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos en Irak. En el proceso enfrentaba 22 cargos. Él se declaró culpable de 10 de esos cargos. La jueza militar encontró culpable de 10 más. Y los dos cargos más graves, incluido el que le podría haber dado la cadena perpetua, pues en ese resultó no culpable, y es el de auxiliar a un enemigo de los Estados Unidos. Este es un proceso de corte marcial, un proceso militar en donde funciona de manera distinta la fase de sentencia, el tipo de condena que va a recibir, y también porque por decisión de Manning no hubo un jurado, fue directamente con una coronel del ejército, una jueza militar, quien ha llevado el proceso. Manning no testificó durante el juicio en su contra, decidió no hacerlo. Habló cuando negoció con la fiscalía sobre 10 de los cargos y ahí explicó por qué lo hizo, y él dijo que quería revelar el costo de la guerra y que quería mostrar lo que estaba ocurriendo. Ahora viene la fase, como decíamos, la fase en donde se define la sentencia del soldado Manning. ¿Qué va a ocurrir? La jueza tendrá ahora una serie de audiencias con testigos, con testimonios, con la intervención de los abogados, tanto de la fiscalía como de la defensa, para determinar cómo se van a imponer las condenas. Lo que negoció Manning con los fiscales militares
dentro de los cargos por los que se declaró culpable, le darían unos 20 años de cárcel. Pero el resto de cargos podrían, si se suman en su totalidad, dar 136 años para Manning, quien apenas tiene 25. ¿Cómo ocurriría eso? Eso ocurre si la jueza decide que cumpla una condena tras la otra, pero también puede decidir que las cumpla al mismo tiempo, y no se descarta, y obviamente es especulación, pero no se descarta que Manning termine purgando unos 20 años de cárcel antes de poder ya recuperar la libertad. Tiene 25, saldría a los 45 años de edad, en medio de mucha presión sobre lo que representa este proceso. Ahora, en el caso de Manning, un militar activo que reveló esta información, pero que se entregó a las autoridades. Hay casos anteriores de ex empleados de inteligencia del gobierno que divulgaron información, pero que se entregaron a las autoridades, enfrentaron un proceso judicial, y luego de enfrentar ese proceso judicial, en algunos casos han sido absueltos, en otros han recibido una condena. Juan Carlos López, CNN, Washington. Bueno, más allá de la situación específica del individuo Bradley Manning, está lo que se exhibe, desde luego, en cada uno de los países donde se fueron revelando cosas. En México, por ejemplo, para hablar de nuestro caso, hubo revelaciones que incomodaron de tal manera al gobierno anterior de nuestro país, que, bueno, provocaron de alguna manera la primera víctima del Wikileaks, que fue la salida del embajador Carlos Pascual. Así se interpretó en su momento. Pero más allá de los roces diplomáticos, lo importante es lo que se supo y lo que se sabe, precisamente a partir de las revelaciones de aquellos cables que se han ido revelando en un momento particular por el diario La Jornada, que fue el periódico mexicano que ha revelado esta información en su convenio con Julian Assange y Wikileaks. Tengo también entendido que hay información de carácter interno. Por ejemplo, hay un debate y está siendo conocido, entiendo, por lo menos hay alguna acción judicial de amparo que todavía está por ser resuelta en el caso de la masacre de Tamaulipas, digamos, con los migrantes, de lo cual no se ha obtenido información del Estado, bajo el argumento de que como fueron asesinados por el crimen organizado, entonces el Estado no tiene responsabilidad. Esto no es cierto. Con un grupo masivo de migrantes pueden estar indocumentados en el país y pueden haber sido detenidos y deportados, sí, pero tienen garantía a su derecho a la vida, y el Estado tiene la obligación de garantizarles el ejercicio de la vida. Entonces, si fue una masacre de esa envergadura, el Estado igual tiene la obligación de investigar el hecho y descubrir a los responsables y hacer pública esa información. Este es el derecho a la verdad. Ese es el derecho a la verdad, de lo cual, desde luego, has hablado ampliamente y en estos días más. Pero déjame hacer una pausa, Frank LaRue, regresamos en esta conversación. No me puedo despedir del programa sin preguntarte del caso Snowden en particular. Después de la pausa, regresamos. Bueno, Frank, nos vamos con un último comentario. Cuéntame qué decir de Snowden brevemente. En dos palabras, Carmen, Snowden es parecido con un elemento más, y es que Snowden ni siquiera era funcionario público, sino era un empleado privado de una empresa privada consultora del tema de seguridad. Yo creo que Snowden hizo exactamente lo mismo, reveló que el monitoreo, que además es ilegal para ciudadanos norteamericanos, se hace no solo en forma selectiva, sino se hace en forma masiva. Esto en Estados Unidos es ilegal. Entonces él está denunciando un monitoreo ilegal que es una violación a derechos humanos, porque es violación al derecho a privacidad. Estamos en el mismo caso anterior. Aquí hay alguien que revela violaciones a derechos humanos, que está coadyuvando con el derecho a la verdad, pero adicionalmente con menos responsabilidad, porque ni siquiera es funcionario del gobierno, a pesar de que obtuvo información. Gracias por estar aquí en este programa y hasta la próxima. Gracias a ti.